Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Hola a todos amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio 7 de esta temporada 4 de Libertad o Muerte. Y estamos con nuestro panel estable y empiezo por el litoral, por la fémina del grupo, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy, Clau? Hola, muy bien, un poco cansadita, con sueño, con alergia, pero bien, con ánimo para conversar de los temas que pasan en Chile y el mundo. Eso, chicos, buenas noches a todos. Gracias, Clau, por estar, y es lo que nos persigue como karma, ¿no? Sobre todo a los libertarios, tener que trabajar y no vivir solo de la política. Es una paja, pero aquí estamos, una vez más. Y también quiero darle las gracias, como siempre, al infaltable, al que no falla, don Jorge Romero, el hombre de los controles. ¿Cómo está el día de hoy? Eventualmente voy a fallar, pues, weón. Tú sabes que no hay... La perfección no existe, así que tarde o temprano caeré, pues, weón. Pero bien, estoy bastante bien disfrutando de la temperatura que bajó el fin de semana, así que bien. Sí, hubieron unos pequeños chubascos por ahí y fue maravilloso. Fue maravilloso. Y quiero presentar al último y no menos importante, el corresponsal Reuters, el que por mucho tiempo deseamos no fuera el hombre del futuro, pero parece que sí, o parece que no. Don Ricardo Sánchez, ¿cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de que estés aquí nuevamente con nosotros compartiendo en este espacio. Deseamos que lo compartas en tus importantes redes sociales y que por supuesto nos regales un me gusta para poder seguir con esta importante batalla cultural. Muchas gracias, muchachos. No, gracias a ti también por formar parte de este panel estable, como se dice, y sí, efectivamente, el like, compartir en sus redes, y no se olviden el botoncito de follow. Y a la fecha de emisión de este podcast, en el mejor de los casos, el 17 de abril de este año 2024, faltan 693 días para que se vaya esta nefasta administración de mierda. Y como es de costumbre, pasamos al escenario internacional. Ricardo, ¿qué tienes para comunicarnos el día de hoy? Por supuesto que sí, mi amigo Soy Libertario, así que empezamos esta vez nuestro periplo internacional en la nación de Israel, donde este país anuncia que en un primer ataque contra un vehículo en el área de Ain Bal murió un miembro de Hezbollah identificado como Ismail Yousaf Baaz, quien se ejercía como comandante del sector costero del grupo y era un veterano en varios puestos del ala militar de esta milicia, según informa el comunicado israelí. Como parte de su cargo, Ismail promocionó y participó en la planificación de lanzamientos de cohetes y misiles antitanque hacia Israel desde la zona costera del Líbano, aseguró la nota castrense. Por su lado, los cazas bombardearon este martes la zona libanesa del Kraf Doune, donde el Estado israelí afirma que falleció un comandante de la unidad de proyectiles y misiles del cuerpo élite de Hezbollah, nada más y nada menos que las fuerzas Radwan. En otro comunicado militar israelí, el alto mando, identificado como Muhammad Hussein Mustafa Shiuri, quien era el responsable del departamento en el centro y oeste del Líbano y también había participado en varios lanzamientos de proyectiles contra el Estado judío. Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que en el bombardeo en Ain Bal, cerca de otros 2 vehículos del área adyacente del Kraf Doune, también al explicar que se causaron varios fallecidos y heridos. Hezbollah responsabilizó de las acciones atacando una base de inteligencia aérea y un cuartel general al norte de Israel. Y esta vez tenemos que trasladarnos a Estados Unidos, donde Estados Unidos y China se reúnen por primera vez por vía telefónica luego de 18 largos meses.
Los dos representantes han conversado sobre las relaciones militares entre los Estados Unidos y la República Popular China en cuestiones de seguridad regional y mundial, indicado el comunicado por el portavoz, el secretario de la Defensa estadounidense, el señor Lloyd Austin. En la llamada, que se extendió por algo más de una hora, buscaron mejorar la comunicación entre las Fuerzas Armadas de las dos superpotencias, reducir las tensiones en el Indo-Pacífico. En este sentido, el Pentágono puso el foco en la libertad de navegación que viene garantizada por el derecho internacional, esta vez en el mar de China Meridional. Asimismo, el jefe del Pentágono expresó su interés en fortalecer las relaciones en ambos países. Y ahora tenemos que trasladarnos a Ucrania, nación que se encuentra en aprietos, para repeler la ofensiva rusa en Donetsk por la carencia de armamento. La situación se deteriora para las tropas ucranianas en este país para intentar repeler a Rusia, quien se encuentra usando de forma masiva bombas aéreas y guiadas, por una ventaja que tiene en cuanto a la artillería. Estamos hablando de que la situación en el frente siempre es difícil a la guerra intensa, pero en estos días y especialmente la zona de Donetsk se está volviendo más difícil, afirmó en un comunicado el presidente Volodymyr Zelensky, quien insiste en la necesidad de lograr más armamento. Y ahora tenemos que trasladarnos nuevamente a China. Esta vez vamos a comentar algo muy interesante porque esta nación confirmó que en 2016 ejecutó a un científico por haber vendido secretos de Estado a otro país. El gobierno de China reveló que en 2016 ejecutó al científico Huang Yu por vender secretos de Estado a agencias de espionaje de otros países, según recoge un documental producido por el Ministerio de Seguridad y divulgado en las redes sociales con motivo del Día de Educación sobre la Salud. Wang Yu era investigador en un proyecto para desarrollar un sistema secreto de comunicaciones y fue juzgado en 2015 y condenado a la pena capital por supuestos actos de espionaje para potencias extranjeras. Según el documental, este científico, Huang Yu, contactó a la agencia de inteligencia de cierto país a través de su página de internet, a la que le envió un mensaje con códigos militares chinos clasificados, y posteriormente fue reclutado por esta agencia y recibió entrenamiento nada más y nada menos que en Hong Kong y en Bangkok. Las autoridades afirmaron que no solo vendió secretos importantes, sino que también convenció a su esposa, que trabajaba en la misma institución, para que copiara una cantidad gigantesca de material y facilitárselo a la agencia extranjera. ¡Qué terrible! Y ahora tenemos que ir nada más y nada menos a comentar unas noticias muy interesantes acerca de lo que está ocurriendo en el medio de la guerra entre Gaza y el gobierno de Israel, donde ya van aproximadamente 33.800 muertos tras los bombardeos israelíes. El número total de muertos en la franja de Gaza desde el estallido de la guerra inicial el pasado 7 de octubre ya llega a 33.797 fallecidos, tras sumarse otros 68 por los bombardeos israelíes de las últimas 24 horas, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado nada más y nada menos que por Hamas. El fuego israelí también causó heridas al menos a 94 personas que fueron trasladadas a hospitales y que siguen funcionando en los enclaves palestinos, tras más de 6 meses de ofensivas de las tropas israelíes. En este sentido, el Ministerio de Sanidad hizo un llamamiento este lunes para que la comunidad internacional y diferentes instituciones sanitarias establezcan más hospitales de campaña al norte de Gaza, donde el principal complejo médico de Al-Shifa quedó fuera de servicio unas semanas tras el asedio de las tropas israelíes. Y siguiendo también con la crisis que está ocurriendo, esta vez tenemos que trasladarnos nada más y nada menos que a Afganistán, donde se reportan
al menos 33 muertos y 27 heridos en medio de las lluvias torrenciales que afectan a ese país, porque nada más y nada menos que 3 días de lluvias fuertes torrenciales han causado esta cantidad de bajas que hemos comentado, según han precisado las autoridades talibanas el pasado domingo. Las intensas precipitaciones afectan a buena parte del país, según el portavoz del Departamento de Gestión de Desastres, Yanan Sakek, quien indicó que al menos unos 600 hogares quedaron total o parcialmente destruidos. Y ahora tenemos que hablar acerca de una situación interesante que está ocurriendo en Dinamarca, donde han vendido nada más y nada menos que 24 aviones F-16 a la nación de Argentina. El ministro de Defensa argentino Luis Alfonso Pietri y su homólogo danés Troels Lund Poulsen firmaron este martes en la base aérea danesa de Skrydstrup la compra por parte de Argentina de 24 aviones de combate F-16. Según el ministro de Defensa danés, el señor Poulsen, recordó durante el acto que se realizó en Dinamarca que están a punto de reemplazar su flota de aviones de combate con los nuevos modelos F-35. Comentó: estoy muy satisfecho que los F-16 daneses, que nos han servido muy bien a lo largo de los últimos años y que han sido mantenidos y tecnológicamente actualizados, vayan a ser usados por la Fuerza Argentina, ha declarado. Y ahora tenemos que ir nada más y nada menos que a Bolivia, donde este país niega estar otorgando pasaportes a ciudadanos iraníes tras los dichos de la ministra argentina. La Dirección de Migración General de la nación boliviana ha confirmado o ha aclarado que ante las versiones que están circulando de que hubiese ciudadanos iraníes con pasaporte boliviano, negamos tal acusación, señala el comunicado. La entidad boliviana recalca que cuenta con estrictos procedimientos y altas medidas de seguridad para que la otorgación y el control y emisión de los pasaportes corrientes sean emitidos a ciudadanos bolivianos que cumplan con los requisitos establecidos, y a su vez que aclara que las gestiones entre 2023 y 2024 se emitieron aproximadamente 210.000 pasaportes corrientes a ciudadanos bolivianos que cumplen con los requisitos, sin haberse otorgado ninguno a ciudadanos de otra nacionalidad. Y en medio de nuestro periplo internacional, esta vez tenemos que hacer una escala en Venezuela, donde el presidente del régimen, Nicolás Maduro, emplaza a su homólogo chileno, Gabriel Boric, por el tema del crimen organizado. Si quieren hablar de estos temas, conversemos personalmente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este lunes a su homólogo chileno, Gabriel Boric, establecer un diálogo directo para combatir el crimen organizado y evitar enfrentamientos por declaraciones sobre grupos criminales que Caracas considera extintos, pero que son señalados por numerosos delitos en Chile. Le digo públicamente al presidente Gabriel Boric, si usted quiere hablar de estos temas, conversemos personalmente, dijo el mandatario en su programa semanal de televisión, en el cual ofreció ayuda a Chile para enfrentar la delincuencia con el modelo de pacificación aplicado en Venezuela. Y por supuesto, continuamos en este país donde igual su presidente Nicolás Maduro ha cerrado a la embajada y los consulados de Venezuela en Ecuador, nada más y nada menos que en apoyo al presidente Manuel López Obrador de México. El presidente Nicolás Maduro anunció el cierre de su embajada en Ecuador, el consulado que se encuentra en Quito y en Guayaquil, nada más y nada menos que en apoyo a México. En la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el organismo internacional mejor conocido como la CELAC, el líder del régimen chavista confirmó el cierre de la embajada y los consulados de Ecuador. Frente a ese acto aberrante del presidente Noboa, he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito
y el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa. Y ahora finalmente, y ya estamos muy cerca de cerrar nuestro periplo internacional, nada más y nada menos que también en nuestro continente, pero esta vez hablando acerca de Argentina, donde Argentina realiza ejercicios militares en el canal Beagle en medio de su reclamación por la Antártica. El martes 9 de abril, la Cancillería chilena reaccionó ante los dichos de Milei, quien confirmó la instalación de una base en conjunto con los Estados Unidos en la Tierra del Fuego, donde el presidente argentino aseveró que era el mayor acto de soberanía en los últimos 40 años. Al hacer una base militar en Ushuaia, Tierra del Fuego, nos avala el reclamo sobre la Antártida, sostuvo Milei, y es el primer paso para pensar en la recuperación de las Malvinas. Al respecto a esto, en Chile enfatizaron que la reclamación argentina sobre la Antártica es histórica, al igual que la chilena, y ambas se rigen por el Tratado del Antártico que congela las reclamaciones de ambos países. Y por supuesto tenemos que seguir comentando otras cosas que también están ocurriendo en la nación argentina, donde en esta nación se acaba de declarar que se robaron casi 6 millones de imágenes de licencias de conducir de la nación, donde se encuentran distintas víctimas, entre las cuales se encuentra la licencia de conducir del presidente Javier Milei, la licencia del ministro Luis Pietri, de Patricia Bullrich, de otras estrellas. Y estamos hablando de que estos datos personales incluyen los números de DNI, dirección, firma, grupo sanguíneo, y que un archivo que pesa aproximadamente 1.25 terabytes se vende en aproximadamente $3,000, lo que vendría a ser como unos 2.940.000 pesos chilenos. El hacker, el cual se atribuye este ataque, anunció que filtró los datos para que Argentina cambie su rumbo y tome en serio la ciberseguridad. Dice, quiso extraer el máximo de posible sin que se dieran cuenta. Aunque se terminaron dando cuenta, aseveró que extrajo información de algunas personalidades notorias de la nación argentina. Terrible este crimen ocurrido en Argentina. Y efectivamente, muchachos, esto es todo lo que tengo que contarles por hoy en nuestro periplo internacional. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por la vuelta que nos diste por el ámbito internacional. Y pasamos de lleno a lo que tiene que ver con nuestro pequeño charco. Y tenemos una presidenta comunista en la Cámara Baja. La señora Carol Cariola, señorita, no tengo puta idea cómo se dice, pero es presidida la Cámara Baja más de 130 años sin que entrara un comunista en esas esferas. Y la consulta es, y aquí paso a consultarte a ti, Clau, ¿tendrán las mismas prioridades que tenemos los chilenos? Por ejemplo, partiendo por seguridad hoy en día. No, jamás. Jamás no tienen, yo creo que van a poner en tabla los proyectos que a ellos les convienen, los típicos proyectos de los impuestos, de el tema de quizás ahora lo que vamos a hablar después, de sueldo, cosas que tienen ellos en su hoja de ruta, pero nada relacionado a seguridad. De hecho, ellos votaron, bueno, todos votaron en contra de todos los proyectos que eran para seguridad en el gobierno anterior. Entonces, no, yo creo que estamos jodidos. Finalmente se dio la tormenta perfecta para que saliera esta comunista. Si bien anteriormente se había bajado, ¿recuerdan en una anterior votación? Ahora igual la levantaron y votaron por ella. Como siempre hay uno, bueno, ¿para qué hablar de Gaspar Rivas? Pues, bueno, no sé, de verdad yo no sé cómo existe ese personaje en el Congreso.
El sheriff, le copió el discurso a un Oye, personaje qué de una teleserie. terrible, weón. Qué terrible, o sea, se lo aprendió y lo dijo así calcado y la misma estrellita, no, te juro que patético, weón. Dios mío. ¿Qué querés que te diga? Bueno, y ese pelmazo ayudó a que saliera no sé si de caliente o las dos, caliente o el poder que quiere tener él respecto a lo que le ofrecieron. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Pero no, finalmente los comunistas nunca van a abogar por la gente. Siempre van a sacar proyectos o van a priorizar cosas que son un saludo a la bandera, ¿no? ¿Cachai? Puro populismo y cosas que no le sirven a nadie. Esa es mi humilde opinión. Sí, ahí, junto con gozar dentro del aparataje político, los comunistas son los menos populares, pues incluso ahí. Y ahí hay un problema, porque este pelmazo que tú dices, el comisario, el sheriff, o no sé de qué mierda se las daba ¿cómo se llama este imbécil? Gaspar Rivas, del Partido de la Gente, con Erika Edo, son los vicepresidentes. Y hay, obviamente, noticias y todo, y ahí te quiero consultar a ti, Jorge, ¿qué opináis respecto a estas mismas prioridades que le estaba preguntando a la Clau? Pero te quiero poner otro tema, o sea, otro antecedente. Que antes a un día más o menos de la elección de la nueva mesa, le hicieron gestiones a este sheriff, a Gaspar Rivas, para que llegara. Y obviamente se le ofreció, y dicen directamente que Elizalde le propuso a la vicepresidencia de la Cámara si apoyaba a la comunista que llegara a la cabeza de la mesa directiva. ¿Y qué piensas tú respecto a esto? Es interesante lo que me planteas porque este weón, el famoso sheriff, la verdad es que ha dicho muchas veces en redes sociales y en distintas participaciones a distintos espacios en los que él participa que él es anticomunista. Entonces es bien extraño esto. Pero la verdad es que, si somos honestos, no es nada de extraño. Contrario a lo que dije antes, porque son lo que son. O sea, venirnos ahora a esta altura del juego a sorprendernos de la actitud vendida, oportunista de estos weones es como ridículo. Y la verdad es que no me sorprende nada, si lo único que le interesa a estos weones son sus intereses personales propios. Y hemos dicho muchas veces en este espacio que estos weones van a los matinales, se agarran a Convoy, después van a la sala del Congreso, discuten, se apagan las cámaras, las luces y partusean todos juntitos. Y es lo mismo de siempre. Ahora hay un tema aquí también con el PDG, que bueno, imagino Elizalde, felicitaciones por terminar de hundir al PDG, que tenías como 6 diputados, no me acuerdo cuántos eran, y ahora le queda como 1. Porque este tipo tenía 8, 9 y ahora sí, le quedan 2. O sea, contando a Rivas, tengo entendido, pero tengo entendido que la directiva del PDG estaban tirándolo al tribunal para expulsarlo, así que seguramente se van a quedar con un puro representante en la Cámara de Diputados. Entonces, está complejo eso, no sorprende, me preocupa sí. Yo decía el otro día en nuestro grupo que aquí muere la agenda de seguridad. Claro, tú me respondiste que no hay agenda, que está en el fondo del cajón. Pero es que aquí ya ni siquiera está en el fondo del cajón. Aquí enterraron el cajón, se lo pasaron, los enterraron, lo metieron en una maleta y se lo pasaron a una monja para que lo esconda. Entonces, la verdad es que ya no sé qué esperar tanto y se dice algo cierto, porque por ahí estoy escuchando algunos comentarios defendiendo a Cariola, diciendo que es la diputada con más votos prácticamente electa, y es cierto. Y eso dice mucho de que esto es lo que nos merecemos. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta cuándo mierda, weón, es lo que nos merecemos? Weón? Porque sí, es verdad, es innegable. De ahí quiero consultarte a ti también, Ricardo. Yo creo que ya tomaste oxígeno después de la larga vuelta internacional, pero respecto a esto mismo, esta presidencia comunista dentro de la Cámara Baja de los Diputados, las prioridades que tienen, y también quiero aportarte un antecedente respecto de, por ejemplo, Parisi indica que Gaspar Rivas no tendría que haber tenido la vicepresidencia en vez de estarse encamando con el PC. Se vendió.
se vendió por una vicepresidencia, yo lo considero lo más bajo que hay, en mi perspectiva personal, un personaje patético, weón. Pero ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo está ahí? Es como esta analogía de la vaca arriba de la palmera, ¿cómo chucha llegó tan alto? Y por eso te pregunto a ti, ¿tú crees que tengan las mismas prioridades? ¿Viste de alguna manera entrar a los comunistas dentro de las cámaras, disfrazándose de democracia para precisamente destruirla? ¿Te suena algo parecido a ti o no? Pues claro, amigo, esto es nefasto porque en realidad los comunistas son estos mismos lobos disfrazados de oveja. No se puede esperar nada de este personaje Gaspar Rivas, tipo que se copia de las novelas para sacar sus discursos, que es tan bajo y tan vil que simplemente lo que hace es copiarse de una novela para dar un discurso que aparentemente se ve interesante y que le va a dar réditos políticos, y que la gente es tan ingenua que es capaz de votar por este personaje. Es lamentable porque en algún momento se está hablando que eran los que venían a limpiar a la política, los que eran las personas que iban a cambiar el rumbo del país con la democracia digital, y a la final todo eso terminó siendo tan cierto como los unicornios que se pasean por la Alameda, donde nadie los ha visto, pero todo el mundo cree que de verdad están ahí. Es muy nefasto. Esto de verdad es muy nefasto porque sienta un precedente para que los amigos del Partido Comunista no solamente sigan filtrando recursos, dinero, sepultando votos y ayudando a destruir lo poco que nos queda de institucionalidad en Chile, porque esta gente en realidad no creo que se presten para seguridad. No, mentira, eso no les interesa. A ellos no les interesa la seguridad, ellos quieren más bien que estén las calles llenas de delincuentes para que nadie se atreva a salir a protestar. Y a su vez así ir construyendo este estado clientelar en el cual toda la gente depende del Estado, y es terrible. Sí, y todo es como, y lo voy a enlazar al otro tema, para no cortar la conversación, y ahí voy contigo, Clau, pero respecto al otro punto que tenemos en nuestra pauta, que tiene que ver con esto, que el más burro, Maduro, culpa al fallecido Piñera de llevar delincuentes a Venezuela, no solo de llevarlo, de contratarlo. De hecho, en una entrevista que hace, porque estos buenos tienen el culto a la personalidad, no tenemos que olvidarnos, lo tienen pegado. Como el ridículo de acá quiere parecerse un poco a Allende, el hueón de allá quiere parecerse a Chávez. Entonces, tiene un programa semanal de televisión, ¿ya? Y responsabiliza directamente a Piñera. De hecho, indica eso, abro comillas, dice: la derecha chilena vino a apoyar una invasión a Venezuela un 23 de febrero del 2019 y tenían como vanguardia a 1.000 delincuentes que contrataron en todo el centro occidente de Venezuela. Tenían como vanguardia unos 300 delincuentes de Cúcuta. ¿Quién les dio apoyo, acogida, albergue y los declaró perseguidos políticos? Pongamos las cosas en su lugar. Y insisten con esta mentira de que Piñera fue a invitar gente a Cúcuta. Y esto ha sido desmentido varias veces ya. Porque de hecho el acto patético que tuvieron, bueno, en Cúcuta fue una cuestión para entregar ayuda humanitaria. Y básicamente lo que dice Piñera no invita a la gente, tal como decía, por ejemplo, la ancha comisionada de los derechos humanos, la Bachelet, que decía que Chile era un país acogedor y que vinieran todos. Ni siquiera una frase así se mandó. Entonces, esta culpa que le envía el más burro a Piñera, ¿qué consideras tú que es, Clau? ¿Es un libreto comunista ya conocido de vivir en un mundo paralelo y repetirlo, al igual que el crecimiento económico acá, po? Recordemos que el Marítimo dijo que el 2024 es el año del despegue económico de nuestro país. ¿Es un libreto ya conocido? ¿Qué piensas tú? Sí, realmente lo de siempre, pues, las posverdades que ellos inventan. Entonces, lo que acá se dice, el dicho que se dice: miente, miente que algo queda. Eso es lo que hacen ellos, pues, ¿cachai? No sé si, ¿sabes qué? De verdad yo no sé si hay gente que les cree o hay gente que saben que está mintiendo y se alegran de que digan estas cosas para que la gente o los demás crean que realmente fue así. Yo de verdad no
No Acá en sé Chile a hay un quién 30% que le creo. es, es que de verdad yo no sé si hay gente, bueno, sí, puede haber gente tan estúpida. Pero por último decir, ya, yo sé que está mintiendo, pero ya, como esta ideología es ciega, pueden decir, ya, este gallo está mintiendo, pero ya, no importa que mienta, porque sí, no sé, pues convencemos a más idiotas de que el Piñera tuvo la culpa, no sé, ¿cachai? Pero no sé a quién puedan engañar, no sé si la gente ya, la que apoya o no apoya, verán las noticias o verán algún video en donde puedan decir, pucha, no, Piñera no dijo esto. No sé si se dan la pega para hacerlo, pero no, puras mentiras. Y lo que dicen siempre, porque acuérdate que siempre, ay, vamos a dar no sé qué, tantos bonos para tal gente, eso es lo que dice el Maduro, pues, y vamos a regalar no sé qué cosa, porque es como que para mantener callada a la gente ellos regalan y hacen creer como que nunca la culpa es de ellos y siempre es del empedrado, como siempre, sí, yo creo que es el discurso comunista nomás, pero bueno, engañan a ellos, porque no creo que gente que no apoye esa ideología les crea, de verdad que no creo, no sé, eso pienso yo, no sé qué opinan los demás. Es que ahí Clau, tenía un grave problema tú, porque estás ¿Por pensando qué? de manera lógica. Sí, pues. Es Entonces que de verdad, es que le estáis pidiendo, mira, le estáis pidiendo a una minoría que ¿ah? todavía apoya a porque hablemos localmente, al pescado que tenemos, lo apoyan única y exclusivamente por no darle el gusto al otro sector político. Es que podría ser onda como da uno Totoro, El que él tóntoro. piensa que sí, ese gallo, tú cachai que el gallo habla con convicción y él dice que nunca el comunismo ni el marxismo ha sido implantado, ¿cachai? O sea, como que en Venezuela no existe ningún país, que realmente el verdadero nunca, como que nunca lo han implantado, por lo tanto, él sigue creyendo de que puede existir, ¿cachai? Entonces yo no sé si todos son igual de cerrados o idiotas, imbéciles, yo no sé. O hay unos que dicen, puta nada, si ya estamos cagados, pero como estamos en este régimen y todos nos ayudamos, porque a ellos sí que les cae plata, les chorrea plata. Entonces yo creo que es como por conveniencia que les creen, ¿cachai? Hay como, yo separo estos sectores que pueden haber tanto imbéciles como el Totoro, o gente ideológicamente que vive a costilla del Estado porque les conviene seguir que este régimen los mantenga, ¿cachai? Sí, No pues, sé, sí, hay pues, como de todo un poquito. de más, pero lo que tú mencionas, como, insisto, tu grave problema, el de todos nosotros parece, es pensar lógicamente, pues medianamente lógico, porque tampoco somos físicos nucleares, pero bueno, son Sí. cosas que saltan a la vista. ¿Cachai? Y lo que tú mencionas es algo que es totalmente cierto, el tóntoro, el dauno tóntoro, ese compadre habla con esa propiedad, al igual como habla un dirigente escolar, que hoy guía el país, ¿ah? Un dirigente escolar o cualquier otro activista. Le recuerdo a los que nos escuchan, Friedrich Hayek, la fatal arrogancia, eso que les duele tanto. Y eso es como una situación que de hecho muchos han estudiado a nivel psicológico respecto de las personas cuando no conocen de algo y hablan con una convicción tal que la persona que sabe y se cuestiona permanentemente porque usa la razón, no se atreve a rebatir. Porque obviamente tú escuchas más y aprendes más. Sin embargo, una persona que cree que lo sabe todo se va a imponer ante ti. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en los debates con esta gente de la izquierda. Eso pasa casi siempre. De ahí quiero consultarte a ti, Jorge, respecto a esto mismo. ¿Es el mismo libreto, weón, que se repite? Lo mismo que estábamos hablando con la Clau. ¿O son falta de sinapsis de estos ¿Sabes weones? ¿Qué pensáis tú? que la opinión que están dando ustedes me obliga a algo? Que no quiero hacer, pero no les obliga. Háganlo. Tengo que prestarle ropa al Totoro, weón. Y aquí lo siento, pero de todas estas figuras políticas que hablan estupideces o hablan weá, por lo menos este tipo de weones son honestos. Porque este weón piensa A, te dice A y actúa en A. En cambio tenéis weones como el Rías que se declara anticomunista, pero le consigue la presidencia de la Cámara de Diputados a Carlos Cariola. Entonces, si vamos a hablar, weón, de la mierda que hay en la política y las mierdas que comentan, la verdad es que yo valoro actitudes y formas de
expresarse como la de Totoro, porque por último, aunque él esté equivocado, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que él dice, el weón es honesto, porque el weón piensa de una manera, actúa de una manera y el discurso de él no cambia. No tiene ese oportunismo de mierda que tienen estos saco weas comunistas de Chile Vamos, ni que tiene el PC, ni que tienen estos weones del centro, weón, que son unos tibios culiados que son de centro porque no se mojan nomás. Entonces, yo en ese sentido, ¿sabéis qué? Weones como el Dauno Totoro me merecen, weón, infinito más respeto que toda esa tropa de concha de su madre, weón, de izquierda, derecha, centro, toda la mierda podría que tenemos en nuestro país. Entonces, yo ahí, puta, tengo que prestarle ropa, porque te insisto, weón, algo que no se ve en política y en los discursos es la consecuencia y mantener el discurso, weón, y tus ideas a muerte. Y eso es algo que tenemos que aprenderle a estos weones, ¿cachai? Nosotros mismos incluso, ¿cachai? Que de repente entramos en conflictos morales, weón, o mierda, weón. Y cuando hablamos de la libertad y la weá, y la libertad de expresión, es que no se puede aguantar todo siempre, ¿cachai? Y tenemos que empezar a ser más duros también. Y a creer realmente en nuestras ideas, weón, porque si no empezamos a tener una tropa de ahueonados que se toman el nombre de lo que intentamos representar o lo que intentamos, weón, compartir, informar, ¿cachai? O mostrar simplemente para ver si a alguien les resuena nuestra idea. Pero bueno, necesitamos esa fuerza y eso, bueno, al enemigo hay que aprenderle lo bueno. Nuevamente con un problema, pues, weón. Estáis pensando lógicamente, güey. Tú que tenéis razón, pues. Efectivamente, por ejemplo, ¿se puede celebrar eso? Claro que sí. La convicción y la consecuencia que se llama, de actuar, decir y pensar de la misma manera. Pero de que el weón es nefasto, es nefasto. Pero sí la consecuencia es algo que nos falta como sector, pues, nadie dice lo contrario. Sí, y la consecuencia es algo que nos falta como sector respecto... No, a ver, no sé si como sector. Voy a hablar a título propio mejor. Siendo consecuente, obviamente. Voy a hablar a título propio. Uno intenta hacerlo. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de proyectos políticos, porque ¿para qué chuchas nos vamos a meter a un partido, por ejemplo, que es lo que siempre digo yo, si no estamos de acuerdo con una directiva del partido? Es como entrar a un equipo deportivo de fútbol, como lo más habitual, y que no te gusta el uniforme, ni la camiseta, ni los colores. ¿Para qué chucha te metís, si no te gusta todo? ¿Cachai? O tenés que bancarte ciertas cosas. Y en el caso de la arena política, efectivamente, falta mucha táctica, considero yo. Esa responsabilidad que nos falta muchas veces como seres humanos, la responsabilidad que siempre nosotros alegamos acá, tú lo sabes mejor que nadie, respecto de tomar las riendas de tu vida y decir, ¿sabes qué? Yo voy a apoyar este proyecto político porque a lo mejor yo quiero llegar, voy a inventar un ejemplo, quiero llegar a la J, pero estos compadres me van a hacer llegar a la C. Es mucho mejor que quedarme en la A, weón. Pero no lo ven así. Y empiezan, no, pero es que en los medios bajo los cuales y empiezan a citarte unas artes, y estoy hablando del sector propio, una manga de autores y repiten, weón, como loro, que es una weá que detesto, pero cero análisis, weón, cero análisis. Yo digo, insisto, opinión personal y de algunos, obviamente. Pero cero proyecto político, y efectivamente esa convicción es la que falta. Echarte algunas cosas en la mochila, no botarlas, no dejarlas de lado, pero sí llevarlas en el camino. Esas convicciones que uno tiene. Y ahí quiero extenderte a ti, Ricardo, la consulta respecto de este mismo libreto. Maduro, weón, le dice que Piñera contrató delincuentes y todo, y insisten en esta mentira de Cúcuta, que fueron a invitar gente, que no fue así, aunque les duela, no fue así. Y te pongo el otro dato, que tenían al canciller venezolano, el Iván Gil, que bien puesto el apellido, Iván Gil, de que decía que no existía el Tren del Agua. Pero sin embargo ahora, después de esta sarta de brutalidades que dijo el más burro en su programa dictatorial que tiene, porque recordemos que tiene censura total, weón, de los medios ya. Después de eso dice, no, pero me gustaría sentarme a conversar si es que tiene algún problema con Boric, sentarme a conversar para poder salvar estas diferencias. Dijo que quisiera hablar personalmente, por teléfono, videoconferencia, por alguna vía, con el presidente Boric. Dialoguemos, conversemos y busquemos las vías para combatir a los grupos criminales, weón. ¿Qué opinión te merece a ti? Ni un respeto. El gran tema de Maduro es que él está intentando lavar su imagen a cualquier costo.
Recordemos que esta gente que dice Maduro de que eran unos delincuentes que estaban en Cúcuta y tal y qué sé yo, recordemos quiénes son esos que no son delincuentes, esos eran militares que fueron abandonados por Guaidó y por la oposición venezolana, porque esos militares se habían plegado al llamado que había hecho Guaidó en su momento cuando él intentó tomar la presidencia interina de Venezuela. Y eso ocurrió y esos militares fueron abandonados ahí. Ahora, ¿qué ocurrió con eso? Pues absolutamente nada, porque el problema y el gran problema de Venezuela es que tú estás tratando de cambiar un socialista rojo por un socialista verde. La oposición venezolana es una basura, porque está lleno de puros socialistas y de pura gente que dice ser de centro, pero es que es peor que la supuesta gente de derecha que hay aquí en Chile. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Maduro? Está tratando de lavar su imagen, está tratando de evitar que caigan todo lo que es el tema de las sanciones que están por volverse a activar, porque Maduro también desconoció los acuerdos que se habían hecho en materia política que permitirían, por ejemplo, la inscripción de la señora María Corina Machado, que tampoco ha podido inscribirse y que en realidad no han querido darle ni siquiera la oportunidad, porque Maduro no se va a medir en unas elecciones libres. Entonces, esto lo que está haciendo es simplemente mareando, miente que algo queda, porque en realidad lo que está haciendo es puras maniobras distractorias para ganar tiempo. Es como un Pepito Pagadoble. Sí, y bueno, se mantiene ese miedo que le tienen a estas dictaduras, porque hay que reconocer de que lo que hablábamos con el Jorge, la convicción que tienen respecto de sus ideas nefastas de mierda, pero convicción al fin y al cabo, los lleva a no extremar en recursos, no poner límites. Es decir, lo pueden hacer todo. Vinieron a raptar a una persona acá y la dejaron bajo una losa de cemento, después de quizás qué hacerle, güey. Y todo así, pum, rápido. Y ese es el miedo que infunden estas dictaduras. Y ahí paso al otro tema que teníamos, que es bastante controversial. Aquí, Clau, quiero que seas muy responsable, muy políticamente responsable. No, es un chiste. Quiero que me digas qué piensas tú respecto de lo que, por ejemplo, dijo la ministra Bullrich del gobierno argentino, que estuvo con, ¿cómo se llama? TN, Todo Noticia, de allá de Argentina, y dijo de que había presencia de Hezbollah, recordemos, una facción apoyada por Irán, en este caso extremista. Ella dijo que había una en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y que también habían visto en este último tiempo en Iquique, en el norte de Chile. Lo dijo directamente, porque también en Sao Paulo, en Brasil y en Perú, pero mencionó Iquique directamente. Puerto de Chile, puerta de conexión al mundo, marítima. ¿Qué piensas tú? ¿Existe esto? Porque también hay una entrevista que tengo que expropiar un pedazo de este podcast, pero hay una entrevista que a lo mejor se va a compartir en Alianza Libertaria con Fernando Fuentealba, que tuvo la oportunidad de darme una entrevista a mí particularmente, pero a toda la alianza conmigo, y menciona que hay personas de Hezbollah o iraníes en el sur también de Chile, y a él le consta. ¿Qué piensas tú respecto a esto? Ya formamos parte somos satélites, weón, de esta órbita ya no soviética, sino que oriental. ¿Sabes? Cuando leí lo del tema de Hezbollah, no sé si ustedes se acuerdan cuando a la Catalina Pérez, en una entrevista que hicieron ellos en una reunión que tuvieron vía Zoom, vía algo, le hablaron de Hezbollah respecto al partido del Boric. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Dijeron, oye, como que a nosotros nos llegó información de que Hezbollah como que le estaba pasando plata a ellos para la campaña. Entonces, grito en el cielo. Obviamente la Catalina Pérez se hizo la loca en esa reunión, pues fue como que escuchó nomás y había un gallo diciéndole, oye, esta cuestión es súper grave, esto no sé si tú sabías, una cosa así. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver, y obviamente tú cachai que ellos los apoyan, pues, de muchas formas, que se quedan callados para ciertas cosas y para otras no.
Entonces, de más que pueden estar ahí metiendo su nariz y, no sé, por su billetito. Y si Fernando te dijo, seguramente ellos han escuchado mucho más que nosotros acá, que de repente estamos perdidos con las cosas que pasan allá en el sur. Así que de verdad sí creo que pueden estar. Mira, lamentablemente, porque te juro que ya no sé qué más puede llegar. Como decimos siempre, Godzilla falta nomás. ¿Cachai? Entonces, no, yo creo que sí puede pasar. Lamentablemente. Sí, más encima están apoyados por ese régimen dictatorial de Irán. Y hay que recordar, estimados auditores, que Hezbollah es un movimiento islamista, es decir, es fundamentalista, son chiitas. Y del Líbano. Y ahí es donde tenemos un problema, porque tienen la base principal en la frontera que justo comparten con Israel. Y ahí es donde obviamente tienen esta actuación, porque empezaron a atacar a Israel luego de que contestaran cuando ocurrió este problema con Hamas y los ataques que hubieron en la frontera. Terrible. Y que estén en este país tan pequeño, tan insignificante, tan nimio, pedestre, weón, y que nos pueden hacer bolsa en cualquier momento. ¿Ahí tú qué pensáis, Jorge, respecto de esto? ¿Estarán aquí? ¿Tenemos capacidad de respuesta, weón? Yo creo que Hezbollah no existe. Es un invento de Estados Unidos, del imperialismo. De la CIA. Claro. No sé, weón. Es que la verdad, aquí en este Jumanji que estamos jugando en Chile, weón, ya cualquier weá puede ocurrir. Es terrible, me río porque la weá ya no sé cómo reaccionar en realidad, porque entre el terrorismo de los grupos que utilizan falsamente el nombre de los mapuches, weón, el robo de madera, la cagada, la delincuencia, la inmigración descontrolada y el terrorismo, y ahora tenemos grupos internacionales, weón, puta, no sé, weón. Ya la verdad, el Tren de Aragua, weón, toda esa mierda, weón, ya a esta altura, puta, no... Seguimos cayendo al abismo. Si no se ve el fin todavía. Y es que ese es el tema, weón. Puede ser peor todavía, weón. Y eso es lo preocupante, weón. Que no hemos tocado fondo. Entonces eso me hace preguntarme, entonces, ¿cuál es el fondo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que haber aquí en Chile para que lleguemos al fondo? Porque veo que no desaceleramos. Y la verdad es que la administración actual que tenemos con el merluzo no da seguridad, no da tranquilidad a nadie. Entonces, si es cierto que están estos grupos, si lo confirman, y no dudo de la palabra Fernando, la verdad, veo que estamos en una indefensión total, po. Así que le digo abiertamente a los ciudadanos chilenos de bien: ármense. Esta weá no se las va a decir nadie más. Yo se las digo. Ármense, weón. Importa una mierda ya lo que haga el Estado de Chile, weón. Ármense, weón. Defienda a su familia, defiéndase a sí mismo, proteja su vida por sobre la de los demás, porque no tenemos otro camino. Sí, y ¿cómo se dice? Hay algunos dichos que son clichés, pero este me gusta a mí bastante, y que la libertad es la que le da paso a la verdad. La verdad lo único que necesita es libertad para ser mostrada. Y efectivamente estos regímenes totalitarios lo único que buscan es el control. ¿Y el control cómo lo hacen? ¿Cómo lo efectúan sobre los seres humanos? Por la violencia. Este grupo tenemos que recordar que por la década de los 80 aproximadamente, si mal no recuerdo, hicieron unos atentados bastante grandes contra consulados o embajadas de Estados Unidos, me parece, y de otros países, causando, no sé, estamos hablando de 1, 2, 5 suicidas, y causando la muerte de cientos de personas de esas nacionalidades. Y así es como crea, porque en ese entonces se estaba creando la República Islámica de Irán, y estaban siendo entrenadas ciertas facciones que después dieron origen a Hezbollah. No me acuerdo en este momento, y no me voy a poner, para serle sincero, no me voy a poner a buscar cuándo se fundó Hezbollah, pero me parece que es por la década de los 80, donde ronda más o menos, para que se armen una idea del origen de este grupo paramilitar, porque tiene dos brazos, uno político y uno armado, obviamente. Este grupo paramilitar, pero el entrenamiento que tienen se enlaza con lo que hablábamos anteriormente, con la convicción de sus ideas. Y cuando tú pones a un soldado paramilitar
entrenado al igual que otro soldado, porque el soldado paramilitar tiene cierto nivel de entrenamiento que no es el mismo que un soldado raso de una fuerza armada de un país occidental normal o convencional, por así decirlo. Para caricaturizarlo, un soldado convencional sabe disparar, sabe marchar, y el otro soldado sabe sobrevivir, sabe atacar, sabe descuartizar, sabe torturar. Esa es la diferencia. Entonces, básicamente, y con esto quiero abrirte a ti la pregunta, Ricardo, respecto de este mismo movimiento Hezbollah, que insisto, yo no, lo único que sé es que nacen ahí en el Líbano y en la naciente Irán, pero fueron creados con ese fin y fueron juntados, porque habían obviamente varios movimientos, células aparte, y fueron juntados por Irán, en gran parte, con esta idea islámica de favorecer sus propias ideas. Es decir, imponer la idea oriental. Y en este aspecto te quiero consultar a ti, ¿tú crees que estén acá? ¿Tú crees que nuestro país ofrece algún tipo de inteligencia? Que el mismo Frente Amplio y la izquierda se negaron a pie juntilla contra los proyectos de inteligencia, de la ANI sobre todo, la más bullada. ¿Crees que podamos hacer algo? Mira, esto que está ocurriendo es muy grave porque en realidad todo este entramado entre el Partido Comunista, la colaboración con las guerrillas armadas que se atribuyen toda la colaboración y toda la articulación del movimiento mapuche, el tráfico de madera, esta gente que se cree que son los mapuches, que no son ningunos mapuches, sino que gente jugando a hacer terrorismo, recibieron apoyo de grupos armados, y esto está bien documentado, sobre todo en los computadores que se encontraron entre Colombia y Ecuador cuando se ocurrió lo de que dieron de baja a unos guerrilleros en esa frontera. Estoy hablando de los computadores de Raúl Reyes. Y también se encontraron nexos que tenía entre el Partido Comunista, la guerrilla y por supuesto sus grandes aliados, como ha sido toda esta gente del islamismo, porque desde que el islamismo aprendió a hablar socialista, es como que lo peor del mundo se ha visto junto. Sí, de hecho, la génesis, yo por eso lo explicaba, le pido perdón a la auditoria no haber investigado eso porque salió de ahora de la pauta, pero lo que tiene que ver con estas facciones, muchas guerras allá. Recordemos que Israel también realizó invasiones, realizó guerras para poder expulsar a extremistas palestinos, y hay un problema ahí bastante complejo que no vamos a decir quién está bien o quién está mal. Se están matando por racismo, eso sí, pero no vamos a decir eso. Lo que debemos dejar en claro es que Hezbollah, de hecho, el nombre, sigla, me parece que es Hizbullah, algo así, pero el nombre significa que es partido de Dios. Y ellos están ubicados en el Líbano. Entonces, ellos además, y esto se enlaza, y lo aprovecho de invitar, estimados auditores, a escuchar el Cultura en Libertad, el anterior de esta semana, porque mencionamos algo así, particularmente yo, respecto de que la próxima guerra mundial, a pesar de que ya se han iniciado, de cierta manera algunos dicen que ya se inició, pero la próxima guerra mundial en gran escala posiblemente sea por movimientos civiles, por guerras civiles. Porque Hezbollah está metido no solo en la política, también en la sociedad. ¿Y de qué manera lo hacen? Empiezan a ayudar al entorno. Y les suena parecido cuando, por ejemplo, se hablaban de carteles u otras cosas. Empiezan a ayudar al entorno. Y aquí quiero sacarlo un poco de este tema, porque yo creo que va a dar para largo en el futuro, sobre todo en nuestro pequeño país. Pero para cubrir el último punto de la pauta, porque considero que se relaciona de cierta manera con las personas que no logran tener un trabajo. Y aquí te quiero preguntar, Clau, vamos a cambiar radicalmente de tema, pero la CUT pide subir el sueldo mínimo a 630 lucas cuando termine el gobierno de el marítimo. ¿Tú crees que eso es posible o es nuevamente un perdonazo al CAE que no se va a realizar? Es la CUT. Te juro, hoy día estaba en la casa de mis papás cuando escuché esa noticia y dije, qué mierda, ¿qué les pasa a esta gente? O sea, imagínate cuánto empleo no han creado, porque imagínate cuántos puestos de trabajo ya no existen, no hay, ¿cachai? Y de hecho están financiando ellos mismos el tema del sueldo mínimo de los 500,000 pesos. O sea, aún lo seguimos financiando todos, y ellos ya proponen 630, ¿de dónde? Si ni siquiera Chile va a crecer, ¿cachai?
no sé, un saludo a la bandera nuevamente, o para la galería, alguna cosa así. De verdad, yo no. Y van a seguir embolinando la pérdida a la gente, porque yo creo que si tú le decías a la gente, oye, ¿sabes qué? 630, sí, pues sí, ¿cachai? Con 500 lucas no alcanza, sí, tiene que ser, porque, y de alguna manera tienen que hacerlo, y van a empezar a hablar, y van a preguntarle a la gente en los matinales, y van a estar súper felices. Pero obviamente que no, pues no es factible, como estamos como país, no es factible por ningún lado, por ninguno. Y si tienen que financiarlo todo el país, así que imagínate, como encima que ellos quieren la reforma tributaria, que quieren 1000 cosas más de sacarnos. O sea, subieron el avalúo de los vehículos, el avalúo de las casas, ¿cachai? Como para meternos más impuestos. Más encima ahora quieren proponer esto, y te imagináis si nos dicen ya, nosotros lo vamos a financiar. Están locos. Otra estupidez más de la CUT, ¿qué más se le puede pedir a estos idiotas? Qué lógica para pensar, qué fascista, Clau. Qué fascista. Pero ¿sabéis qué? Mencionaste un tema y dice que le subieron el avalúo a las casas. Claro, efectivamente, para cobrar más impuestos, como estos parásitos de mierda querían bajarle, bueno, los avalúos de los terrenos para expropiar a la gente que se quemó en la quinta región. Así Sí. son estos hueones. Pero Así son. ahí tú tenés, y yo quiero recordarle a los auditores, antes de pasar a Jorge con la misma pregunta, más o menos la génesis de todo esto. Porque recordemos que a mediados de este año, ya sea en junio o julio más o menos, a mediados del ejercicio se decía de este año, tendría que llegar a 500.000 pesos el sueldo mínimo. No olvidemos eso. Y acá, para no meterme en dicotomías tan profundas de economía, les quiero mencionar que había un acuerdo que pasó de 410.000 a 440.000 el 1 de mayo. El 1 de septiembre pasado, del 2023 estoy hablando, llegó a 460.000. Y luego, en este año, en julio, va a llegar a los 500.000. Eso es lo que se busca más o menos gradualmente. Gradualidad, ¿le suena? Vean el manifiesto del Partido Comunista, por favor. Entonces, ahí te quiero consultar a ti, Jorge, respecto de este sueldo mínimo. ¿Qué opinión te merece a ti? No sin antes dejar como antecedente que, estimados auditores, las deudas son en UF. A ver, aquí hay varias cosas que mencionar. Primero, recordarles algo que no sé si a todos, pero a mucha gente le llegan a veces correos de impuestos internos. Y entre esas cosas hay un anuncio que fue hace como 2 años. O no recuerdo bien, pero creo que no ha vuelto a llegar. Cuando se informó que iba a subir la retención de las boletas de honorario. Y les menciono que eso ha seguido subiendo. Y va a seguir subiendo, creo que 4, 6, 7 años más. Así que, claro, está la cagada, el país decrece, pero los impuestos los suben. Y este tipo de impuestos son impuestos al trabajo. Ahora, hay otra cosa también que quiero mencionar. Que estos hueones de la CUT, que son en realidad activistas financiados por partidos políticos, no son trabajadores, o sea... Es como el colegio de profesores. Tú pregúntale a la directiva del colegio de profesores cuándo fue la última vez que hicieron clase. Ahí va a haber silencio. Pero Parásito, Juan. para ser realista y para ser claro, hay cosas que tienen que ver con fijar sueldos mínimos en áreas que yo sí consideraría hacerlo, ¿cachai? Por contraintuitivo que suene. Porque, por ejemplo, si hablamos de carabineros, por ejemplo, una buena manera de incentivar la inscripción y que tengamos más carabineros, ¿cachai? Que se metan más gente a hacerlo, ¿cachai? Es mejorando la oferta económica a los cabros, pues, aunque sepan que van a ganar más plata. Eso se podría fijar por ley. Y lo otro son los basureros, pues, que yo se los comentaba antes del programa, que no olvidemos que el basurero, tú lo miráis ahí cochino nomás, corriendo en la calle, la weá. Oye, sin los basureros, la sociedad se derrumba. Entonces hay trabajos, ¿cachai? Que son vitales para que la sociedad funcione. ¿Cachai? Entonces o que son quizás de interés estratégico para el país por eso, para que la sociedad funcione. Entonces, yo creo que ahí sí sería razonable fijar un mínimo de sueldo un poco más alto, por la importancia que tienen estratégicamente hablando para el funcionamiento de la sociedad. Y menciono estos dos casos, que son los basureros y carabineros.
Es muy buena idea. De hecho, eso es distinto, por ejemplo, ofrecer esa idea, que es bastante buena, de poder ayudar a estos servicios que son vitales, efectivamente, tan mirados, tan menospreciados. Oye, perdón, déjame ¿Eh? ponerme el pancho estelar y aquí no va a saltar la buena. ¡Ay, libertario hablando de fijar sueldo y mierda! Sí, weón. Sí. Siempre van a salir, pues, pero es lo que hablábamos. No hay una visión a más largo plazo. Yo quedo bien conmigo mismo. Estoy aquí dando un ejemplo. Yo quedo bien conmigo mismo, te critico, tu idea no es moralmente aceptable. Y yo soy más libertario que tú. Lero. Eso es lo que piensan algunos imbéciles. Entonces, ahí tenemos un problema bastante grave, y aparte de grave, el tiempo que se nos ha pasado volando. Pero quiero consultarte a ti, Ricardo, lo mismo. Respecto de este sueldo mínimo. Recordemos que el sueldo mínimo, estimados auditores, lo que hace, para que lo sepan también, antes de que hable Ricardo, es el tema de que afecta a las personas menos capacitadas o con menos capacidades para poder desempeñar un trabajo. Lo pongo en un término bastante simple para que se entienda. Una persona que es obrero en una construcción y que no tiene un título técnico para parar una puta muralla, pero que sin embargo lo sabe hacer mejor que cualquier arquitecto recién egresado, por su experiencia, no va a poder acceder a un trabajo con un sueldo mínimo demasiado alto porque no tiene los títulos necesarios. ¿Y sabe por qué no los tiene? No porque sea flojo, porque no tiene plata. Y entonces se crea una espiral, como la espiral del silencio, pero económica. Eso es lo que provoca el sueldo mínimo. ¿Qué piensas tú, Ricardo, por favor? Mira, yo creo que voy a ser también bastante polémico, porque yo, la verdad, no creo en el sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque tú necesitas un mercado que tenga libertad y que tenga flexibilidad. Sobre todo, por ejemplo, ¿qué sucede cuando tú deseas iniciarte en una profesión y cómo puedes empezar el tema de las prácticas? ¿Cómo puedes, digamos, recibir servicios de mentoría? ¿Cómo puedes recibir servicios de tutoría? ¿Cómo puedes ir cambiando? Porque el problema es que la gente no ve más allá del sitio donde está contratado, y tienes que entender que una relación laboral no es un matrimonio, no es un vínculo para toda la vida. Tú vas adquiriendo experiencia y te vas moviendo de un lugar a otro, y vas subiendo tu renta y vas generando nuevos recursos. De repente se te ocurre iniciar un emprendimiento y tú pasas a ser empleado a ser autoempleado, y después generas un emprendimiento y puedes empezar a tener una empresa y tener crecimiento. Entonces, cuando tú te ves limitado y tú piensas en que, ay, no, es que el sueldo hay que fijarlo. No. El sueldo es algo que debería estar flotante, y que si tú en el sitio donde tú estás, tú no eres valorado, tú simplemente te desplazas a otro lugar. Hay que entender que, por supuesto, necesitamos de un sistema de justicia para que cuando se produzcan, digamos, esta suerte de injusticias, de malos tratos, de cualquier irregularidad que sea, pues que la gente tenga que pagar con todo el peso de la ley. Pero tú necesitas tener flexibilidad a la hora de tener un empleo, de aprender, de quedarte en un sitio y decidir hacer carrera, o de trasladarte a otro lugar donde seguramente te vas a ir mejor. Tenemos que recordar que las personas no somos árboles. O sea, usted no nace, lo plantan en una empresa y se va a quedar ahí como me pasó en alguna vez cuando estuve trabajando en un hogar de ancianos. A una señora le pregunté, mire, ¿cuánto tiempo tienes tú? No, yo tengo 30 años trabajando aquí. Yo, pero señora, usted está cuidando un puesto aquí. O sea, en 30 años usted no ha podido estudiar, no ha podido crecer, no ha podido prosperar, no ha podido hacer. O sea, ¿cuál es la excusa que tú has usado para no moverte y para no crecer y no avanzar como profesional? Entonces, estas son cosas que tenemos que ver en nuestra carrera. Primero, no somos árboles, tenemos que trasladarnos, tenemos que crecer, tenemos que saber, y necesitamos ese dinamismo en el mercado laboral, que muchas veces viene a realizar el hecho de que el salario mínimo también puede traer otras distorsiones, como sucede en muchos países, donde cuando suben el poder, el sueldo, inmediatamente el gobierno prende la impresora y degradan el dinero que existe, y al final los precios vuelven a subir y pasa una espiral inflacionaria que lo que termina es destruyendo el dinero
que tienes en los bolsillos. Entonces eso también ha ocurrido en muchos países donde estos socialistas hijos de puta han llegado a cambiar las cosas y han llegado para tratar de traernos este tema de la igualdad, que lo que hace es igualarnos a todos, pero en la pobreza. Sí. Y de hecho son maestros en hacer profecía autocumplida. Y como se ha dicho por ahí, les gustan tanto los pobres que los multiplican. Y como ya lamentablemente llegamos al final de este tiempo, de este podcast, quiero darles la palabra, las últimas palabras. Ustedes saben, siempre cerramos los episodios, así que Clau, por favor, tus últimas palabras el día de hoy. No, yo quería comentar respecto a lo que pasó con lo de Carol Cariola. La verdad, bueno, obviamente para nosotros es terrible que salga un comunista, pero no sé si también a la oposición le convendrá que esté esta tipa también ahí presidiendo la Cámara. Te juro que hoy día después de que salió, después de estar puteada, lo pensé y dije, pucha, a lo mejor van a terminar por sepultar el gobierno de Boric, porque si lo hacen pésimo, obviamente que la gente no va a elegir un gobierno de izquierda para las próximas elecciones. Entonces, mira, muy muy a pesar de nosotros, porque nosotros sabemos lo que significa la seguridad. Entonces, aguantar 693 días, dijiste. Exacto. ¿Cachai? Entonces como que chuta, qué terrible estar aguantando, así como que ya, puta, aguanto queda para que salga este imbécil y ver si sale algo mejor. No sé, de verdad después se me generaron estas dudas de si tenía como una doble lectura que saliera la Carol Cariola. Eso, chicos, y dispuesta para la próxima semana para temas de Chile y el mundo, para conversarlo con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Clau, por tu permanente disposición. Y paso al hombre de los controles, don Infierno Cercano, sus palabras finales, por favor. Bueno, voy a cerrar el programa como lo hago siempre, contándole y dándole la misma información que le doy al cierre de todos los programas. 2017, según un informe que se emitió al nuestro Congreso, desaparecieron 260 niños. La cifra saltó al carajo el año siguiente, 2018, con 1.465 niños desaparecidos, que son más o menos 4 niños al día. Recientemente, durante el 2023, tuvimos una cifra de más o menos 350 menores de edad que no han sido encontrados. Del total de desaparecidos son más o menos el 40,9%. Esta hueá es grave porque los niños no votan, los niños no salen a protestar. Pero bueno, la gente, el ciudadano chileno que se queja siempre, está más preocupado de la maraca de turno, de con quién salió, del reality, de la estupidez que está viendo. Porque esto no es tema. Para mí sí. Buenas noches. Gracias, Jorge, y efectivamente yo después me voy a agarrar de eso porque también tengo algo que defender, porque sí, es muy abusador el Estado, weón, la cagó. Ricardo, tus palabras finales, por favor. Bueno, amigos, como siempre les digo, recuerden, adquieran una habilidad. La economía de la casa empieza por la cocina. Así que ya saben, no desperdicien alimentos, cuiden a su familia y sobre todo cuiden sus finanzas. No se sobreendeuden y adquieran una nueva habilidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por el permanente apoyo. Y me parece que yo también voy a tomar algunas banderas que considero que están dentro de ese rango que no vota, que no marcha, que no le interesa, parece que a pocos, que pueden hacer obviamente acción política. Según un medio que es la revista The Lancet, si usted no sabe lo que es The Lancet, es una revista médica británica, una de las más prestigiosas del mundo, y que se va publicando semanalmente y que es revisada por los mismos pares, es decir, por doctores. Y para que usted sepa, estimado amigo, en la salud mental en Chile, del marítimo que tenemos ahí en la administración de la moneda, que escucha bombazos y todo cuando nadie más lo escucha, el presupuesto para salud mental en nuestro país solo representa un 1,7 del gasto público de salud. Al 2021 al menos, que es el reporte que dio el mismo Minsala, no estoy inventando nada, 208.000 millones de pesos. Esto es muy inferior a lo de la OCDE.
1,7 porque les gusta compararse con la OCDE. Por ejemplo, Italia tiene un 3,4 y Francia, el más alto, un 15% de cobertura de salud mental. Esta revista de Lancet especifica, porque esta sí está, no es como el colegio médico, esta sí está avalada por doctores, recomiendan al menos un 5% del presupuesto público. Nosotros estamos en un 1,7, un 5% para lo que es salud mental en los países que sean de ingresos bajos, nosotros, y un 10% en los países de ingreso alto o un poco más desarrollados. En nuestro país no se hace nada, ya sea por la salud mental ni por las personas abusadas, porque el sistema judicial tiene un incentivo perverso de cerrar causas y dejando a las personas a mitad de camino. No brindan el apoyo que tienen que brindar, no nos dan seguridad en la calle, ni tampoco nos dan seguridad jurídica. La seguridad es para ellos, y eso ya tiene que cambiar. Muchas gracias por estar ahí, que viva la libertad.